Dicen que si cruzas la curva maldita después de la medianoche, verás una figura parada en medio del asfalto. Una mujer, inmóvil, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. Los faros del coche la iluminan por un instante, revelando un rostro pálido y unos ojos vacíos. El instinto te grita que frenes, que gires el volante, pero en ese momento ya es demasiado tarde. Has entrado en su territorio. Este tramo de carretera, conocido por todos en la región, tiene una historia manchada de aceite, cristales rotos y sangre. Durante décadas, los informes policiales catalogaron los accidentes como simples errores humanos. Exceso de velocidad, distracciones al volante, condiciones climáticas adversas, explicaciones lógicas para tragedias inexplicables. Pero los locales, los que han vivido allí toda su vida, saben que hay algo más. Algo que no aparece en los atestados oficiales. La leyenda urbana es siempre la misma. La gente habla en susurros de la madre de la curva, una mujer que, hace muchos años, perdió a su hijo en un terrible accidente justo en ese punto. Desde entonces, su espíritu deambula por la carretera, buscando algo que nunca podrá recuperar. Pero lo más aterrador no es verla. Lo peor viene después. Los pocos sobrevivientes que han logrado salir con vida de un encuentro en la curva maldita, juran haber escuchado un llanto dentro del auto, justo en el asiento trasero, aun cuando viajaban completamente solos. Un llanto débil, casi imperceptible, como el de un recién nacido. Un sonido que se les graba en la mente para siempre. La historia podría haber quedado como un simple cuento de fantasmas, una advertencia para conductores imprudentes. Pero todo cambió una noche de otoño. Un coche patrulla instaló una cámara en el salpicadero como parte de un nuevo protocolo. Esa noche, el oficial acudió a una llamada rutinaria, pasando por la curva maldita sin incidentes. O eso creyó él. Al día siguiente, al revisar la grabación, su superior notó algo que le heló la sangre. En un único fotograma, mientras el coche tomaba la curva, se veía claramente una silueta femenina en el arcén. La imagen era borrosa, casi etérea, pero estaba ahí. Y lo más escalofriante fue el audio. Justo en ese instante, el micrófono de la cabina captó dos respiraciones, la del oficial y otra, mucho más suave y corta, que no pertenecía a nadie. Este hallazgo reabrió viejas heridas y confirmó las peores sospechas. La curva maldita no era solo un lugar peligroso, estaba habitada. Los investigadores más escépticos empezaron a conectar los puntos. Descubrieron un patrón inquietante. Cada conductor que había fallecido en un accidente inexplicable en esa curva compartía un detalle macabro. En los días previos al accidente, todos habían confesado a sus familiares o amigos haber tenido un sueño recurrente. Soñaban con una mujer vestida de blanco, parada en medio de una carretera oscura que les pedía ayuda con una voz rota. La leyenda popular dice que ella no busca venganza. Su dolor es tan profundo que ha corrompido su propósito. No quiere castigar al responsable de su tragedia. Lo que busca es reemplazar al hijo que perdió. Cuando un coche se acerca, ella se materializa, esperando que el conductor se detenga. Si lo hace, ella intenta entregarle el bulto que lleva en brazos, un bulto frío y sin vida. Si el conductor acelera, la desesperación del espíritu se convierte en furia. Intrigado por esta mezcla de folclore y evidencia paranormal, un periodista de investigación llamado Marcos decidió llegar al fondo del asunto. Pensaba que todo era una elaborada farsa o una histeria colectiva. Empezó a indagar en los archivos del pueblo, buscando informes de accidentes de décadas pasadas. Lo que encontró fue más perturbador que cualquier historia de fantasmas. Descubrió que muchos informes de muertes en la curva habían sido alterados o simplemente borrados de los registros. Testimonios que mencionaban a la mujer habían sido descartados como delirios postraumáticos. Encontró viejos recortes de periódicos sobre un pacto hecho por los fundadores del pueblo para apaciguar al espíritu, un ritual olvidado que se dejó de practicar hace más de 50 años,
coincidiendo con el aumento drástico de los accidentes. El pacto jamás debió romperse. Mientras Marcos profundizaba, las historias se volvían más oscuras. Consiguió acceso a informes forenses confidenciales, informes que la policía nunca hizo públicos. Las víctimas de los accidentes más recientes no solo morían por el impacto. En varios cuerpos, el forense había encontrado marcas inexplicables alrededor del cuello. Marcas de presión diminutas, casi infantiles, como si hubieran sido estrangulados por las manos de un bebé. El horror de esta revelación era absoluto. No era solo la madre la que actuaba. El niño perdido también formaba parte de la maldición. El periodista empezó a sentir que lo vigilaban. Por las noches, escuchaba ruidos extraños fuera de su casa. Un llanto ahogado que parecía venir del viento. Una noche, mientras conducía de vuelta a casa, precisamente por la curva maldita, sus faros iluminaron a una mujer en la carretera. Era exactamente como la describían las leyendas. El corazón le dio un vuelco. Pisó el freno instintivamente, pero recordó las historias. Giró el volante bruscamente y aceleró, pasando a su lado sin mirarla. Sintió un frío glacial invadir el coche y por el rabillo del ojo vio cómo la figura se desvanecía. Llegó a casa con el pulso desbocado, creyendo haber escapado. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento lo asaltó. Un recuerdo que había mantenido enterrado durante años. Un accidente en su juventud, una mala decisión, una culpa que lo había carcomido en silencio. De repente, lo entendió todo. La madre muerta no mata a cualquiera. Su dolor actúa como un imán, atrayendo a aquellos que, como ella, cargan con una culpa secreta, un pesar que intentan esconder del mundo. Ella no elige a sus víctimas al azar, las reconoce, siente su remordimiento y les ofrece una salida fatal. En ese momento, un susurro helado recorrió su habitación, tan claro como si alguien estuviera a su lado. Una voz de mujer, llena de una tristeza infinita, dijo dos palabras que sellaron su destino: «Devuélvemelo». Marcos supo entonces que no había escapatoria. No importaba que hubiera acelerado en la curva. Ella ya lo había marcado. Ya había visto la culpa en su alma. Y ahora venía a cobrarla. La historia de la curva maldita sigue viva. Es una advertencia sobre cómo el pasado, la culpa y el dolor pueden crear monstruos muy reales. Así que, si alguna vez conduces de noche por una carretera solitaria y sientes un escalofrío repentino, si escuchas un llanto que no debería estar ahí, o si una voz susurra en la oscuridad, recuerda esta historia, porque hay lugares donde las leyendas no son solo cuentos para asustar, son la cruda realidad esperando en la siguiente curva, y si escuchas ese susurro pidiendo que le devuelvas lo que perdió, ya no hay regreso. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo del terror. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún misterio. Nos vemos en la próxima pesadilla.